Tenemos rápidamente que iniciar en la segunda unidad y, bueno, básicamente esta unidad trabaja sobre el problema psicofísico. Bien, el disparador inicial dice: ¿qué es más importante, pensar o sudar la camiseta? Un disparador bien futbolero o del deporte que ustedes quieran ponerlo, o simplemente de una clase de educación física. Buen día, Saray, buen día, Fernando, buen día, Marcela. Buen ¿Cómo día. estamos? Hola, Hola, buen buen día. día, ¿cómo estás? Tuvimos con algunos problemas de conexión a internet nuevamente. Bueno, acabo de poner un disparador: que es más importante, pensar o sudar la camiseta, y tenemos unos minutitos para que ustedes pongan en el chat básicamente qué es lo que entienden, qué es lo que les dice esa frase. Así que nos vamos a tomar unos minutitos para que expresen básicamente algo sobre la frase. Introducción a la segunda unidad: el problema psicofísico. Lo que indudablemente queda acá sobrevolando, digamos, en la atmósfera es si se podría sudar sin pensar, ¿no? O si se podría pensar sin sudar mínimamente. Estamos pensando, ¿no?, en un simple ejercicio, digamos, que prácticamente no tiene trascendencia, sino pensar en una situación difícil cuando uno está apurado. Si necesariamente no aparece también esta posibilidad de un sobrecalentamiento corporal. Y lo que el disparador intenta poner básicamente en el ojo es, digamos, que habría al menos dos o más partes que se intentan juntar, se intentan integrar de algún modo en la gran mayoría de las expresiones de ustedes, y que de alguna manera está puesto caprichosamente, intencionalmente en la pregunta, porque la pregunta está direccionada a dos aspectos o a dos realidades como si fueran contrapuestas, porque bien la pregunta, digamos, es intencionada porque en vez de poder preguntar qué es más importante, pensar o sudar la camiseta, pero podría haber dicho qué es más importante, pensar y sudar la camiseta, o pensar sudar. Eh, el nexo, digamos, o, de algún modo, marca que aquí hay una diferencia entre ambos términos, con lo cual la pregunta ya es intencionada para que ustedes traten de expresar a ver qué es lo que sale ahí a flor de piel que tienen. Y lo que tenemos a flor de piel es generalmente aspectos, resabios fuertes de concepciones dualistas. Entonces, bueno, yo voy a empezar a compartir ahora el texto de referencia de la unidad 2, y vamos a empezar a trabajar directamente ahí sobre el texto. A ver, voy a empezar a compartir. Tenemos el capítulo de la unidad 2, la guía de preguntas, y tenemos también digitalizado el libro del profesor José San Martín, que era el que se trabajaba anteriormente en la cátedra, que por supuesto está muy interesante, sobre el cual se reescribió este texto que estamos trabajando ahora, que recuerden que fue reescrito por compañeros de ustedes de otros años. Y les voy a mostrar primero básicamente lo que es la guía de preguntas. Esta es la guía de preguntas que está por supuesto ahí. Guía de preguntas para la segunda unidad, el problema psicofísico, y bueno, tienen todas estas preguntas que necesariamente tienen que leerla y tienen que trabajarla, porque parte de las preguntas estas básicamente va a tratar el segundo parcial, que desde ya le voy diciendo que es mucho más complicado que el primero. Entonces, digamos, la lectura y tratar de responder las preguntas tiene que ser su meta, básicamente, en el cual la guía de preguntas está como una guía de lectura del texto. Y además hay algunos aspectos que están en la guía de preguntas que no están directamente en el mismo texto de referencia, sino que están también a partir de los videos que aparecen trabajados, por supuesto, también, que son subidos. Así que, bueno, les repito, la guía de preguntas
es muy, muy importante para que la tengan en cuenta para hacer una lectura analítica del texto de referencia y también para saber en parte ustedes cómo van a estar preparados para el segundo parcial, que va a incluir, por supuesto, detalles de la segunda unidad. Entonces, ahí es importante que ustedes puedan trabajar específicamente con ese material. Bueno, y aquí tenemos el capítulo 2, el problema psicofísico, segundo interrogante antropológico, el problema psicofísico, ¿no? Bueno, eh, básicamente tenemos, hay que decir que en principio tenemos, voy a dejar de compartir un ratito, se lo voy a poner acá en el chat, tenemos dos grandes respuestas, bastante separadas a lo largo de la historia, y tenemos una respuesta que sería intermedia. La primera gran respuesta que aparece, primera, no sabemos si en el orden temporal o en el orden del reconocimiento teórico de ella. Podría ser la respuesta dualista. ¿Qué es lo que intenta expresar con la respuesta dualista? Bueno, esta capciosa pregunta que yo les había puesto, que en definitiva hay al menos en nuestra conformación humana, habría como dos realidades que serían diferenciables o distintas, si valiera el caso, ¿no? Entonces, estas dos realidades, que a veces las llamamos cuerpo, a veces las llamamos alma, a veces las llamamos, digamos, carne, otras veces se la llama, digamos, cuerpo-mente, soma-mente, psique, psique, soma, bueno, va, digamos, asumiendo diferentes caracterizaciones a lo largo de la historia, pero, digamos, en las respuestas dualistas, digamos, el componente humano, corporal, material, digamos, biológico, químico, es diferenciable del componente, en todo caso, mental o de los procesos psicológicos. Después vamos a ver, por supuesto, que muchos procesos psicológicos en algunas teorías tienen una fuerte estructura neural, por lo tanto también es una estructura material. Pero en definitiva, en este gran grupo de respuestas, de consideraciones sobre lo humano, se advierte que hay dos cosas que son diferentes. No dice que pueden estar más o menos unidas, o como decían ustedes en su pregunta, que se integra, que tienen que ir juntas de la mano, o todo. Si tienen que ir juntas de la mano, porque hay dos manos, no es porque hay una sola. Y esto es dualista. Más o menos unida implica que hay dos cosas que son diferentes. Bueno, esta gran respuesta dualista, vemos que en el texto trabajamos una primera gran respuesta, que es la respuesta fisicalista, que está integrada básicamente por fuertes teorías que hacen o que centralizan la cuestión físico-química, y en este sentido se puede estar hablando también de muchas de las teorías de las neurociencias, habida cuenta que particularmente muchos que hoy día hablan en nombre de las neurociencias, lo hacen desde perspectivas biológicas, físicas, químicas, entonces se la podría encuadrar en algún sentido dentro de esta perspectiva, digamos, físico-química biológica. Pero quedémonos con esta idea. El dualismo entiende que al menos en el ser humano hay dos componentes que son totalmente diferenciables, ¿no? Ese es un gran grupo de teorías acerca del ser humano. Otro de las grandes teorías son digamos, las teorías monistas, que no tienen nada que ver con mono, sino que tiene que ver con uno, mono ambiente, ¿no? Mono patín, solo patín. Bueno, este monistas tiene que ver que hay toda otra serie de teorías que consideran que en el ser humano no hay dos componentes diferenciables, sino que hay solamente uno. Y en estas respuestas monistas tenemos, a su vez, se dividen en dos grandes grupos, que son los monismos materialistas y los monismos idealistas.
o en este caso podríamos ponerle también espiritualismos. Bien, entonces, estamos parados dentro del monismo. Hay un solo componente, bien. Dentro de estas teorías que creen que hay un solo componente, tenés las perspectivas materialistas que creen que su único componente es material, ¿no? Aquí tenemos desde los atomistas antiguos hasta las perspectivas vitalistas de Nietzsche y demás que creen que solamente es cuerpo, solamente hay materia, o de lo que señalaba recién de los reduccionismos físico-químico, el fisicalismo, o aún también desde algunas perspectivas positivistas, popperianas y demás. Y después del otro lado tenemos los monismos idealistas, que acá el caso que señalamos es la perspectiva monista de los idealismos, en este caso, que podrían ser cualquiera, podríamos tomar cualquiera de los idealistas ingleses, Berkeley, Hume, no, Berkeley, perdón, tenemos básicamente, bueno, Schopenhauer, en que solamente, bueno, en el texto se trabaja un poco sobre Schopenhauer, en el cual aparece que la única dimensión que hay es la dimensión, digamos, mental, simbólica, la capacidad de representación. Entonces, acá tenemos un gran grupo, solamente materia, el otro gran grupo no hay materia, o al menos no sabemos, a lo único que podemos apelar es solamente a la representación de lo mental. Entonces, aquí tenemos los monismos. Volvemos a repetir todo. Dentro de los grandes grupos tenemos un gran grupo dualistas, otro gran grupo monistas. Dentro de los monistas tenemos un gran grupo materialistas, el otro gran grupo idealistas. Bueno, estas son, en principio, las dos grandes grupos de tendencias antropológicas actuales que tienden a explicar la dimensión humana. Tratando de integrar entre estas dos tendencias, entre las tendencias dualistas y las tendencias monistas, aparece una tercera tendencia o una tercera respuesta ya desde la antigüedad con Aristóteles, básicamente con la teoría hilemórfica. Y a partir de la modernidad con otros muchos que tienen que ver con, básicamente desde el campo de la psicología, con la unión psicosomática y demás, o aún también dentro de la misma cultura hebrea, con esta unidad sustancial. ¿Qué es lo que intentan explicar? Bueno, intentan explicar que por un lado hay cosas que son diferentes, pero que estas cosas en el compuesto humano están de tal modo unidas que son inseparables. Esto no es que presentan que hay dos cosas separadas y que están unidas de algún modo, o una sola cosa como en el monismo, sino acá advierten que los procesos mentales, los procesos, los contenidos psicológicos y los procesos biológicos son de una naturaleza diferente, pero que en el compuesto humano están unidos de tal forma que son inseparables, a tal punto que no podemos decir básicamente que serían cosas que estuvieran separadas de algún modo. Están unidas, pero se puede advertir en su unión que son cosas diferentes, pero que en el compuesto humano están unidas. Voy a tratar de poner un pequeño ejemplo. Cuando uno hace una comida, los elementos que utiliza no son los mismos, son diferentes. Por ejemplo, poner la sal, la pimienta por un lado, no sé si vas a hacer, qué sé yo, poner la cebolla picada por otro lado, poner esto. Bueno, pero vos en determinadas condiciones, ante el fuego, ante la mezcla, ante algún reactivo, eso que eran componentes separados, cuando vos armás la comida, aparece como si fuera una sola cosa. Y después no es que podés diferenciar, ah, no, acá está la pimienta, ah, no, acá está.
Por supuesto que están los catadores de MasterChef que tienen un sabor a tal, acá les puedo sentir la pimienta, acá. Pero en general uno se lo come y ve que es toda una sola masa, ¿no? Está tan unida que pasó a ser otra cosa. La conformación, por ejemplo, de algunos metales, como puede ser en la parte física, ustedes saben que, por ejemplo, el acero, ¿no? está compuesto por diferentes materias primas, que puestas a fundir a un gran calor, se mezclan de tal manera que forman otra cosa, ¿eh? Forman el acero. Pero el acero antes no era acero, porque el acero no aparece en estado natural. El acero es una construcción de diversos elementos primarios puestos ante una temperatura impresionante y bajo ciertas condiciones. Bueno, más o menos algo parecido son las teorías tanto ilemórficas, de unión sustancial y demás. Que el compuesto humano, cuando se une un óvulo y un esperma bajo determinadas condiciones, en bajo determinado tiempo, si bien son cosas diferentes, aparece un compuesto nuevo y en ese compuesto, si bien uno puede advertir que quedó el sabor a la pimienta, pero yo ya no lo puedo reconocer a la pimienta, está el sabor, pero es otra cosa, es el compuesto humano que cualquiera de las acciones, pensamientos que haga este ser humano son siempre sentir pensantes. No es que podemos separar por un lado lo corporal o podemos pensar por otro lado lo mental. A ver, si nosotros estamos sentados en una clase de matemáticas o de ajedrez y decimos, bueno, ahora estamos usando la mente. No se puede decir que estás usando la mente porque el cuerpo básicamente es la estructura, el sostén de los procesos de pensamiento. Cuando vos le decís a un chico, bueno, ahora vamos a correr, vamos a movilizar el cuerpo, chicos, a ver, a movilizar el cuerpo. O sea, lo decimos, digamos, así como por decir, porque no tenemos otra palabra para siempre decir, bueno, vamos a correr el cuerpo. Pero claro, los cuerpos no hay que correr solos, no hay que vos correr el cuerpo y dejar en la mochila la mente tuya, sino que al correr está corriendo todo. Y es imposible, además, al estilo de la metáfora de la película Matrix, por ejemplo, dejar el cuerpo ahí grabado con todos los cables, toda la cosa para que viva, y sacar la mente y mandarla a la Matrix. Eso forma parte de la imaginería, digamos, cartesiana, que de algún modo se transforma en las películas, que es un intento muy, muy añejo de separar lo corporal de lo mental. En general, desde las teorías psicosomáticas, de unión sustancial o llámese desde el ilemorfismo, esto es algo imposible. Es más, aún desde las teorías teológicas, no es que solamente resucita el cuerpo o que se reencarna el cuerpo, sino que de alguna forma siempre el cuerpo y la mente siempre acompaña el recorrido del cuerpo. ¿eh? Por lo tanto, aún en la resurrección o en la reencarnación, no solamente está el alma, sino está también unida el cuerpo. Y de hecho, por ejemplo, en la teología cristiana, Jesús tuvo que pasar todas las primeras apariciones mostrando su cuerpo y haciendo que metieran su mano en los huecos de las llagas y le decía, miren que no soy un fantasma, ¿no? Con lo cual muestra la importancia de lo corporal aún para la teología cristiana, la teología judía y también aún para la musulmana. Bueno, en este sentido vemos básicamente todo este abanico que, lo repito, está identificado por teorías dualistas, teorías monistas, con su variante básicamente materialista e idealista, y las teorías de unión sustancial o teorías psicosomáticas. Bueno, hasta ahí más o menos vamos. Sí, bro. Yo le quería preguntar una cosa. Vos sabés que se escucha mal, Nacho, a ver, A ver, ¿me escucha? dale. En las respuestas monistas, No, no se escucha, no te escucho, Nacho. ahí lo escribo. Te escuchamos, pero con mucha interferencia, por eso de Ahí está escribiendo, en las respuestas monistas.
¿Qué es lo que pasa en las respuestas monistas? Bueno, se debe haber cortado todo. Bueno. Ya vamos a retomar en todo caso algunas de las preguntas. Voy a presentar el texto, entonces nuevamente, nos vamos a venir para acá. Y no vamos a venir para acá. Bueno, acá tenemos el texto de referencia. El texto de referencia, primeramente, bueno, acá está expresando en esta parte lo que acabo de decir, las respuestas monistas, la respuesta idealista y la respuesta de integración psicosomática. Bien. Acá comienza por la respuesta monista. Y comienza por un modelo, el modelo físico-químico-biológico, que no es igual, pero aparece básicamente identificado como si fuera un gran grupo, ¿no? Desde los presocráticos a las neurociencias, de Spinoza a Damasio. Bueno, Damasio es un intelectual, es un científico que trabaja en esta línea, es impresionante, tiene escritos muy libros, yo les voy a compartir ahora algo, es un portugués, es muy, muy atrayente, pero siempre está básicamente dentro de este gran punto, del punto de vista físico-químico, que en definitiva tratan de expresar la realidad humana como un conjunto complejizado de átomos, de moléculas, de proteínas que están organizados de tal forma que conforman la realidad humana. O sea, el ser humano no sería más que un montón de proteínas, un montón de neuronas, un montón de moléculas altamente complejas que están unidas bueno, de alguna forma, y que como es solamente dependemos de los procesos físicos químicos, como si fuéramos básicamente un gran organismo biológico químico, todo aquello que tenga que ver con lo biológico y lo químico va a ser lo que va a influir básicamente en el desempeño, en el pensamiento y demás. Esto es más o menos como cuando nosotros vamos al médico a esperar básicamente que a partir de un remedio, de una droga, se solucionen problemas que en apariencia son, por ejemplo, de orden del pensamiento o de orden emocional. Desde si nos paramos en esta línea, podremos decir, bueno, digamos, una droga que es química, una droga que es química, en definitiva, aún me trae salud sobre problemas que pueden ser netamente problemas mentales o problemas a lo mejor de una mirada, de alguien que me miró, de alguien que no me miró, y esto genera, digamos, una tensión en mi cuerpo, en mi mente, pero que de algún modo, el único modo de solucionar es a partir de alguna droga, de alguna pastillita que en realidad es un objeto físico, químico, que entra en mi cuerpo. En esta perspectiva, todo se reduciría a un rendimiento físico deportivo, se reduciría a procesos físico-químicos. Si no está funcionando bien en el entrenamiento, es porque te falta calcio, te falta potasio, te falta esto, te falta todo. Estamos pensando siempre en términos físico-químicos. Bueno, esto es básicamente palabras más, palabras menos, por supuesto acá está expresado de una manera mucho más grande todo lo que es esto. Y bueno, seguidamente acá en el punto 2.2 habla sobre el fisicalismo, que es esta, digamos, esta exacerbación un poco de las respuestas físico-químicas, biológicas, que toman un nombre, el fisicalismo, y particularmente acá aparece como gran referencia este autor que es Feiglin. Prácticamente digamos, desde estas teorías, se entiende por pensar una función que comienza por unas premisas de entrada input y finaliza por unas premisas de salida output. Por supuesto, esto en lenguaje informático. Entonces no existe la menor duda que ciertos tipos de robots o computadoras piensan, ¿no? Por supuesto, acá está todo el desarrollo, digamos, de la teoría cibernética actual, para el cual aparece aún también el concepto de inteligencia artificial. Ahí hay una de las preguntas si se podría expresar que la inteligencia artificial es inteligente. Bueno, hay todo un debate acerca de eso.
Y básicamente esto es lo que está, todas las líneas de investigación, básicamente desde esta perspectiva, están avanzando muchísimo en la inteligencia artificial o en tratando de poner chips físicos de alguna manera cibernéticos para que se vayan mezclando cada vez más con nuestra biología cerebral. Bueno, acá aparecen las críticas al fisicalismo que son muy, muy interesantes. Y por supuesto las críticas al fisicalismo vienen siempre, entonces, si todo fuera material, ¿dónde se originan las ideas? Esta es una gran crítica. Otra de las grandes críticas, que por ejemplo que le hace Bunge, en cuanto a la analogía de la mente o el cerebro, bueno, acá aparece otro concepto que nosotros hablamos muchas veces como si fueran análogos la mente y el cerebro. Para los especialistas no serían análogos, sino que de alguna manera podríamos pensar que el cerebro es el hardware de la computadora y la mente es el software o todos los programas o aplicaciones. En ese caso, el cerebro sería la parte dura y la mente sería en todo caso, dentro de la metáfora de los sistemas, sería en los programas. Pero no se confundirían. Y lo que expresa acá, bueno, es muy, muy interesante, es porque aparecen rápidamente las diferencias con la experiencia humana propiamente dicha, mientras que en el modelo computacional es meramente sintáctico, encuentra serias dificultades para adaptarse satisfactoriamente en su intento de limitar la mente humana, pues requiere de un diseño hipotético, semántico, interpretativo universal para comprender las intencionalidades de los actos mentales. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar cuál es la relación, por ejemplo, pensando en la pregunta esta, ¿cuál es la relación entre el software y el hardware en cualquier dispositivo electrónico? Nos vamos a sorprender porque nos va a costar explicarla, porque es tremendamente complejo ver cómo puede funcionar ideas puestas en un software, básicamente cómo pueden hacer a ordenar y hacer funcionar un dispositivo duro. Bien. Bueno, y acá también hay otra pregunta que por supuesto son muy interesantes. En el punto 2.4 presenta las posibles implicancias para las prácticas motrices y deportivas. O sea, ¿qué es lo que implicaría para un profesor, para un entrenador? ¿Qué es lo que implicaría adoptar una perspectiva fisicalista? Bueno, acá básicamente están también todas esas cuestiones. Pasamos a la respuesta dualista. Ya vamos a recuperar más adelante parte de la respuesta monista idealista. Acá pasamos a la respuesta dualista. Bueno, dualismo, por supuesto, tenemos desde los dualismos clásicos, el dualismo antropológico platónico, el cuerpo es la cárcel, la tumba del alma, a dualismos muchos más actuales, aún de premio Nobel, y hace toda esa explicación de las perspectivas dualistas desde la antigüedad, básicamente hasta la actualidad, pasando por Descartes, uno de los grandes referentes modernos del dualismo. Aparecen también las críticas al dualismo, críticas históricas. Bueno, en general se presenta el dualismo muy, muy cercano a ciertas explicaciones metafísicas o religiosas. Bueno, aquí tenemos también diferentes críticas que están puestas sobre el dualismo. Y aparece dentro del dualismo una posición intermedia, que es la posición del emergentismo evolucionista. Bueno, acá básicamente dentro del emergentismo evolucionista aparecen con una primera obra que, bueno, nos llevó al premio Nobel, una obra de Popper y Eccles de 1980, que se llama El yo y su cerebro, que a partir de aquí, por supuesto, muchísimos otros autores también se hicieron eco, como lo que yo decía, Damasio y demás, empezaron a trabajar el tema de, básicamente, cómo hacía a surgir históricamente nuestro yo o la mente. O sea,
si, digamos, si estaba incluido dentro de la estructura material físico-química o si de algún modo, digamos, el organismo, el cuerpo habían evolucionado de tal manera que en algún momento permitieron la emergencia de la conciencia, ¿eh? Ustedes saben que durante mucho tiempo se ha intentado buscar esto de el eslabón perdido y esto, digamos, aquel organismo que permitiera entender el salto entre el ser humano, lo que nosotros consideramos humano, si bien cuando empezamos a escarbar un poquito más nos vamos a dar cuenta que hay desde el hombre de Neandertal, de Cro-Magnon y demás, digamos, hasta el Homo sapiens. Tenemos también muchísimos eslabones que vemos que van haciendo una conexión de alguna forma entre digamos, ¿qué pasó? Entre, digamos, estructuras menos complejas a estructuras más complejas. Pero lo que aparece claramente en este libro, que fue un libro muy discutido, el de Popper y Eckles, El yo y su cerebro, es porque ellos proponen la idea de 3 mundos, y esto es muy importante porque es también una pregunta de examen. Acá está, el M1, que es el mundo 1, la emergencia, se está tratando de explicar la emergencia de la conciencia en el mundo. Es decir, si todo fue materia, ¿cómo puede surgir algo que no sea materia? Esta es la gran pregunta que sobrevuela. Está bien, el ser humano en su materia, en su estructura, digamos, biológica, orgánica, fue evolucionando. Ahora, hay un salto insuperable entre una evolución material al salto de la conciencia. El ser humano advierte en algún momento de la historia que comienza a tomar conciencia de sí mismo, se mira y se da cuenta que es diferente a los demás, que esto es la conciencia. Y este es un fenómeno totalmente humano, y porque comienza a tomar conciencia, comienza a elaborar cultura. Ninguno de los otros seres vivos comienza a elaborar cultura. Por lo tanto, ¿cómo hacen si básicamente todas las ramas de seres vivos, aún de los homínidos con los cuales tenemos un 99% de un código genético similar, por qué el ser humano de alguna manera evolucionó en tal sentido y los otros no? ¿No? Y esta es una de las preguntas que se hacen básicamente los biólogos y los antropólogos, ¿no? ¿Cómo puede surgir algo no material de algo material? Bueno, en el caso que toma Popper y Eckles, hacen esta explicación de la hipótesis de los 3 mundos, el M1, M2 y M3. Y lo que tratan de explicar es cómo surgiría o cómo habría surgido esta experiencia de la conciencia en el mundo. No solamente histórica, sino también, en mayor medida, cómo nos vamos haciendo más conscientes en nuestras vidas particulares. En el cual señala el M1, el mundo donde hablamos de los objetos físicos, de las cosas. O sea, el M1 sería el mundo de los huesos, de los músculos, de las neuronas, digamos, aquello que nosotros podemos ver y sacar y analizar, digamos, en un microscopio y demás. Es digamos, el mundo de los objetos físicos. Nosotros podemos hacerle un análisis, podemos ver su ADN, podemos ver su cantidad de proteína. Bueno, este es el M1. El M2, el segundo mundo, es el mundo de las experiencias subjetivas. Y acá tenemos que hacer un esfuerzo para no confundir el M2 con el M3. El mundo de las experiencias subjetivas es el mundo de las experiencias psicológicas que nosotros podemos llamar, que estaría ahí entre medio, digamos, entre lo material, entre lo orgánico y lo mental. Porque, a ver, aun cuando nosotros digamos que estamos pensando, el pensamiento está posibilitado gracias a determinadas estructuras orgánicas, si bien el proceso es de pensamiento. A ver, yo, por ejemplo, estoy tratando de desarrollar en un niño, digamos, lo que es la competencia o la capacidad, bueno, ya no sé bien cómo mencionarlo ahora, pero la capacidad de adición o de sumar. Por ejemplo, que si vos pones 1 más 1, el resultado matemático es 2. Bueno,
Esto que es una experiencia subjetiva en donde trabaja la inteligencia matemática, si bien es una experiencia subjetiva, está entre medio del funcionamiento de determinadas estructuras cerebrales, por ejemplo, del mundo 1, materiales, y comienzan a también aparecer o entrar en contacto con determinadas experiencias que ya tienen que ver estrictamente con lo no material, que son los contenidos de la conciencia, que serían del mundo 3. O sea, el mundo 2 es un mundo en el cual aparecen de alguna manera ligadas cosas del mundo 1 y del mundo 3. Es el mundo de la transición, es el mundo de las experiencias subjetivas, cómo el cuerpo se va subjetivando. Y en este caso, nosotros, Diane recién señalaba, o Diane, o no sé cuál de los que había expresado, es, digamos, aún en el sudor manifestamos nuestros pensamientos. Sí, Diane, decía, bueno, aún cuando sudamos estamos manifestando nuestros pensamientos. Claro, y digamos, si nosotros lloramos, a ver, es una experiencia, digamos, a mí me dejó pensando muchísimo tiempo. Manuel Sergio, en uno de sus escritos, dice, por ejemplo, si nosotros tomamos la experiencia de una lágrima, ¿no? Y analizamos desde el mundo 1 la lágrima, nos vamos a dar cuenta que está formada por H2O, agua, sales, y puede ser que algún otro componente más. Esto si la analizamos del M1, del mundo 1, del mundo de las cosas. Si la analizamos desde el mundo 2, tal vez nos daremos cuenta, aún sin poder captarla por el microscopio, que en esas lágrimas también está presente el dolor, la tristeza, la alegría, la emoción. Claro que no tenemos el instrumento material para medirlo, pero todos saben que en esa lágrima está presente también las emociones, las experiencias subjetivas, ¿no? Repito, si le querés sacar una tomografía computada o no sé, hacer un análisis bioquímico, te vas a encontrar con los componentes materiales. Pero humanamente sabemos que en esa gota de lágrima hay también emociones, historia, memoria, vida. Y cosas que ya no son materiales o no son completamente materiales. Por lo tanto, acá vemos, en el M2, vemos esa interconexión entre lo corporal y lo subjetivo, eso que se va mezclando, que es la experiencia verdaderamente humana, en donde se mezcla nuestro cuerpo con nuestra alma. Pero ahí está el proceso, acá están todos los procesos psicológicos, están todos los procesos que de alguna manera nosotros vemos que se iluminan determinadas áreas del cerebro, que se iluminan digamos, las motoneuronas, cómo va pasando la transmisión del el impulso, digamos, desde la zona motora, la prefrontal, hacia la inervación de los músculos y demás. Bueno, eso se puede ver de algún modo si nosotros utilizamos instrumentos físicos, se puede ver en la parte física. También se puede ver la intencionalidad, porque de algún modo, si yo le estoy diciendo a mi mano, no sé, contraete concéntricamente, bueno, ahí también hay como, digamos, la percepción de una decisión que después es cumplida de algún modo por nuestros órganos efectores. Entonces, este mundo de las experiencias subjetivas es básicamente esa experiencia de descubrir cómo nuestro cuerpo está unido con todos nuestros procesos subjetivos, hasta tal punto que acá le van a hacer decir a Gabriel Marcet que nosotros no solamente tenemos un cuerpo, sino que en realidad somos cuerpo, ¿no? Esto es esta experiencia, descubrir que no solamente tenemos un cuerpo al cual le indicamos hacer ciertas cosas, sino que también somos un cuerpo. Y aun cuando pensamos, lo pensamos siempre corporalmente. Y aun cuando sentimos corporalmente. Esta experiencia de la subjetivación humana. El mundo 2 es el mundo de la subjetivación humana. Ahora,
hasta acá, Popper y Eccles no explican en absoluto el surgimiento de la conciencia, porque de algún modo el mundo 2, el M2, está de algún modo unido, vinculado a la parte física. El mundo 3 es lo más difícil de explicar, y que es el mundo de los contenidos de la conciencia, le llama Popper y Eccles. El mundo de los contenidos de la conciencia. ¿Por qué es muy difícil de explicar? Y cito lo que aparece en el mismo texto. Esto no solo supone que la realidad no es reductible a procesos meramente físicos, sino que admite la especificidad de los procesos psicológicos y distingue a esto de los contenidos de dicho proceso. Por otra parte, los contenidos o afirmaciones en sí mismas y los pensamientos en el sentido de los procesos de pensamiento pertenecen a dos mundos diferentes. Y por eso acá Carr y Popper son criticados en realidad por gran parte o por alguna parte de la comunidad científica, que en realidad su pretendida emergentismo, esta posición intermedia que se llama emergentismo evolucionista, en realidad ha devenido en un mero dualismo, espiritualista, es la crítica que le hacen. ¿Por qué? Porque el mundo 3 sería lo más parecido a lo que piensa el dualismo, básicamente en referencia a la mente o al alma, porque dice que el mundo de los contenidos de la conciencia no es reductible a procesos meramente físicos. Y yo se lo voy a poner con un ejemplo. A ver, cuando uno está pensando, de algún modo está participando el mundo 1 y el mundo 2, ¿no? Porque, digamos, el cuerpo necesita darle la estructura, así como la computadora, el hardware, necesita darle el microprocesador, necesita darle la memoria, la placa madre, para que el programa funcione. El M2 necesita del M1, los programas necesitan básicamente del hardware. Ahora, el mundo 3, el mundo de los contenidos, la cosa que yo hago, y es más, y hasta aún puede salir de la computadora, ya no se identifican con la computadora. Si yo hago una poesía con la computadora o hago un dibujo con la computadora y ese dibujo es observado por un otro o yo lo mando, el contenido de lo que yo hago se sale de la computadora y ya no se identifica completamente a la computadora, no es reproductible, no es reductible a la existencia de la computadora. Es más, la computadora se puede romper, se puede dañar, pero esa creación ya es un contenido histórico, ya no se va con la computadora, no muere con la computadora. Y pensemos, por ejemplo, en alguna obra de arte. Cuando el artista está pintando, está utilizando el mundo 1 o el mundo 2. Ahora, cuando terminó el cuadro, y el cuadro pudo ser visto aún por el mismo pintor o pudo ser visto por otro, ese cuadro ya no muere más y ya tiene otra vida. Ese cuadro, esas imágenes, esos trazos, esos colores, esa simetría, pasó ya a ser un objeto creador que se desprende de su autor y comienza a tomar vida propia. Ese cuadro comienza una vida y una historia propia que ya no se va a reducir. Es más, aún el autor puede decir que no quiso pintar eso, que no quiso decir eso. Sin embargo, parece ser que los textos, las pinturas, las obras de arte, los productos tecnológicos, los dispositivos, comienzan a tomar vida propia. Y lo planteo también en el tema de una idea de un libro. Uno puede pasarse horas, días, años escribiendo un libro en donde participa su cuerpo, el mundo 1, por el sueño, por la mano, por el teclado. Bueno, está presente el mundo 1, el mundo 2, con todos los procesos subjetivos, la memoria, la imaginación, todo eso. Ahora, el tipo terminó la idea del libro y esa idea se la contó a otro o apareció, la escribió en algún lado, y esa idea ya no forma más parte o de algún modo se desprende del sujeto que la crea.
ya pasa a tener vida propia. La lee un niño, la lee otro y es capaz de generar otro tipo de cosas. Es más, cuando la lee otro, a lo mejor interpreta otra cosa totalmente diferente de lo que quiso expresar el autor. Con lo cual, ese contenido de la conciencia, que es el mundo 3, es lo verdaderamente diferente del ser humano. ¿Por qué? Porque se desprende aún de la mera materialidad o del mundo 2 que señala Popper. Sí, Es una... Marcelo, Sí. para agregar, o sea, ya el mundo 3 ya pasaría a lo simbólico, es lo que genera en cada persona, ya es más subjetivo aún por cómo lo toma cada individuo, por sus propias experiencias. Me parece que podría pasar por ahí. Claro, sí, sí, podría ser lo simbólico. Ahora, el proceso de simbolización también es un proceso de subjetivación que en definitiva, acá lo que tenés que separar es el proceso, que estaría en el mundo 2, al contenido o la consecuencia de ese proceso. A ver, cuando vos pensás para desarrollar una... A ver, vos tenés que escribir una poesía. Una cosa es el proceso para pensar o para imaginarte, para encontrar las palabras justas que vas a poner en la poesía. O vos suponete, Fernandito, te le querés hacer la declaración a una mujer, un hombre, no sé, a lo que vos quieras. Entonces vos estás pensando a ver qué le vas a decir, ¿no? Entonces, el proceso de lo que le vas a decir está en el mundo 2. Ahora, el contenido de lo dicho, de lo expresado, que cuando lo decís ya esa palabra toma vida fuera tuya. Si decís una palabra desacertada, lo más probable es que te crucifique para toda la vida con la persona esa, y si decís la palabra justa, lo más probable es que des con la tecla justa y desencadenes en el otro una reacción que vos no podés prever porque ya no pertenece a tu mundo. ¿Me entendés? Por eso, una cosa son los procesos de subjetivación, que en este caso los procesos de simbolización que pertenecen al mundo 2, y otra cosa son los contenidos que producen ese proceso, los productos del proceso ese. Bien, Marcelo, por ejemplo, cuando mencionaste lo que decía Sergi con el ejemplo de la lágrima, dijiste del mundo 1 y del mundo 2. En el mundo 3, si una persona ve a otra persona con lágrimas, por ejemplo, puede provocar empatía o lo que fuese. A eso nos referimos en el mundo 3. Exacto. O sea, el mundo 3 es ese mundo que ya no está circunscripto a la materialidad de la persona. Es ese mundo que sale de la persona y ya la persona, digamos, de alguna manera se independiza de la persona, porque vos podés haber aún hasta fingido, un actor finge llorar. Sin embargo, digamos, la recepción del contenido de esa lágrima ya no se puede circunscribir al autor, sino se circunscribe a los observadores, a los receptores, digamos, sale fuera de nosotros mismos, y además una persona puede verte llorar y conmocionarse hasta tal manera que se enamore de vos o que se suicide. ¿Por qué? Porque hace una interpretación a lo mejor diferente aún de tus intencionalidades o de tus propósitos, con lo cual muestra que es algo totalmente diferente el contenido, ¿no? Está muy bien lo que señalas, sí, está muy bien. Bien. Bueno, acá Popper y Eccles retoma una frase y dice: somos los que llegamos a ser por la interacción o relación con los productos del tercer mundo, es decir, a partir de una causación descendente del mundo de las ideas. Popper, al citar a Platón, da a conocer que el yo es el timonel del cerebro. Bueno, esto, digamos, es un poco más complejo explicar, porque acá ya aparece claramente en Popper que este contenido de la conciencia o este contenido de pensamiento en el ser humano es lo que en el campo psicológico Freud dirá que es el surgimiento del yo. Y aquí vamos a venir un poquito más acá, que acá había un papel en la pregunta 6, explica el papel del ello, del yo y del superyo en la conformación psicosomática del sujeto.
En esta conformación, en estos procesos de subjetivación en el que el sujeto, o sea, nosotros mismos, nos vamos conformando, dentro de la perspectiva psicoanalítica, Freud había advertido al menos unas tres instancias. La primera instancia es la de el ello, que estaría identificado en Popper con el M1. El ello serían todas estas respuestas instintivas, marcadas por supuesto por el tánatos y por el eros, pero son todas respuestas instintivas que se pueden medir, controlar además, porque son respuestas físico-químicas. Y en este caso, básicamente en el pensar de Freud, aparece que este organismo, a medida que en la vida del bebé o en la vida de, digamos, en los primeros estadios de, digamos, de la vida del organismo, el sujeto se comienza a encontrar con lo que son las leyes, las normas y las prohibiciones, que es este mundo ideal o idealizado de los adultos que nos encargamos de transmitirle a los más niños. No toques eso porque te vas a quemar, fíjate, nosotros te queremos, las palabras y demás que conforman este super yo, que es el mundo ideal, el mundo de la interiorización de la norma, de lo que debe ser, de lo que nosotros queremos que los demás sean. Entonces, acá se conjuga básicamente todo el mundo pasional orgánico del ello que tracciona por un lado, en el niño y su conciencia, en el proceso inicial de desarrollo de la conciencia, aparecen todas estas indicaciones ideales que entran en represión, por supuesto, porque el yo apetece, la búsqueda de placer del yo es insaciable, ¿no? Y por otro lado, el super yo trata de llevarlo hacia un principio de realidad. Sí, pero fíjate, pero si haces esto te vas a quemar, pero si haces esto te va a matar, pero si te tiras de la cama te vas a romper la cabeza. Entonces, el principio de realidad y el principio de placer, el tándem entre estas dos instancias van generando en Freud el yo, la aparición del yo, que es esta instancia que aparece entre estos dos principios. Bueno, este yo, que es creación del ser humano o es conciencia del yo, es, a mi entender, lo más parecido que aparece en Popper en referencia a la construcción del yo y a lo que señalaba anteriormente. Esta frase que señalaba anteriormente: somos lo que llegamos a ser por la interacción o relación con los productos del tercer mundo. Es a partir de la causación descendente del mundo de las ideas. El mundo de las ideas, por supuesto, del mundo del yo. Popper, al citar a Platón, da a suponer que el yo es el timonel del cerebro. Bueno, en esto Platón advertía en uno de sus textos que el alma, no la mente, en este caso el alma, citaba a Platón, era el timonel, ¿viste? En un carro, el que maneja los caballos. Los caballos son el organismo, pero el que maneja los caballos y el que le marca la dirección a la persona es básicamente el alma o la mente. En este sentido, Popper dirá que lo que ordena y lo que le marca una dirección al ser humano no es ni el mundo 1 ni el mundo 2, sino son los contenidos de la conciencia. Por lo tanto, trasladado a la metáfora deportiva, trasladado a la metáfora educativa, significaría que uno puede estar óptimamente en el mundo 1, en el mundo físico-químico, puede estar óptimamente en el mundo de los procesos psicológicos o de las capacidades o de las potencialidades o de las competencias, mejor dicho, para realizar determinadas acciones. Otra cosa es que quiera hacerlas, que serían los contenidos del yo o los contenidos del mundo 3. Bien. ¿Preguntas, dudas? Si no, continuamos. Bien. Sí. No. Ah, bueno, dale. Seguimos con la respuesta idealista. En el texto acá aparece la respuesta idealista
separada de la respuesta monista, pero en realidad formaría parte, recuerden que yo se las dije que dentro del monismo aparecía el monismo materialista o el monismo idealista. El monismo idealista es acá el que aparece en el punto 4, la respuesta idealista. Bueno, acá tenemos bastantes representantes de Karl, Berkeley, Kant, Fichte, Mach, Cassirer y demás, que son algunos de los tantos que ustedes pueden y deben profundizar y digamos, avanzar en la respuesta idealista. Para los idealistas, solamente podemos llegar a conocer la realidad de las ideas. Y me voy a detener un poco acá en el apellido raro, Schopenhauer, y su idealismo trascendental, en el cual va a decir algunas cosas que los va a sorprender y les va a hacer quemar las mechas. El cuerpo no es más que la representación que hace el sujeto de él. Estoy leyendo. Aún la experiencia del cuerpo está limitada por una determinada representación. Así el ejemplo de la anorexia nerviosa pone de manifiesto que la representación que tiene una persona de su propio cuerpo no coincide totalmente con la realidad objetiva y material, podríamos decir, del mismo. A diferencia de la explicación biológica del fenómeno de la percepción para Schopenhauer, la simple recepción sensorial de los datos del entorno no produce automáticamente una representación del mundo. Para ello se requiere de la intervención del entendimiento, que es el que ordena los datos sensoriales y hace que configuren un mundo dotado de sentido para el sujeto. ¿Qué es lo que vemos en Schopenhauer en este hermoso texto que se llama El mundo como voluntad y representación, que de algún modo está íntimamente digamos, marcado también por la voluntad de poder de algunos textos de Nietzsche? Bueno, acá aparece en Schopenhauer. Se lo voy a tratar de explicar, digamos, más sencillo cómo se podría entender esto. Y voy a dejar de compartir un ratito. Bien. Acá estamos. En Schopenhauer, pero también en otros idealistas, particularmente, pensemos ya en Platón, en el cual para Platón los sentidos lo único que nos hacían es crear un mundo imaginario, pero que en realidad no era el mundo real. Para Platón y para muchos idealistas antiguos, el mundo real era el mundo de las ideas, el mundo de aquel que se había aprendido a desprender de los datos sensoriales. ¿Por qué? Porque Platón ya creía y decía que los sentidos nos engañan. Nos presentan el mundo, nos ayudan a construir el mundo, pero de alguna manera provocan distorsiones o provocan errores o nos engañan de cómo es. Si queremos saber cómo es el mundo, tenemos que alcanzar la idea. Tenemos que llegar a construir una idea suficientemente clara que va a ser lo más ajustado a la realidad o a la verdad. Si cualquier pensador quería alcanzar la verdad o quería conocer o comprender la realidad del cosmos y demás, tenía que subirse, desprenderse de alguna manera de su cuerpo, de este cuerpo que duele, de este cuerpo que nos ata a un espacio, a un tiempo, y de alguna manera desprenderse de todos los datos sensibles para encontrarse con la idea. El mundo real en Platón era el mundo de las ideas. Bueno, en Schopenhauer más o menos igual, porque Schopenhauer, si bien es un alemán, se fue a estudiar a las corrientes espiritualistas orientales, y el sentido de la filosofía de Schopenhauer es muy parecida al sentido de muchas filosofías orientales en la actualidad, en el cual para alcanzar el estado de perfección o el estado de verdad, lo que se llama el nirvana, por ejemplo, este estado de plenitud y de luminosidad, lo que tenemos que hacer es desprendernos del cuerpo y sus necesidades o sus ruidos. ¿Por qué? Porque las necesidades siempre nos hacen ruido a las ideas. Y en este caso, por ejemplo, Schopenhauer plantea que lo que realmente nos hace infelices no son las cosas, sino son las ideas que nos hacemos sobre las cosas. Estas ideas que nos hacemos sobre las cosas, que conforman nuestros prejuicios, conforman nuestros estereotipos, con el cual son como lentes que aprendemos a mirar la realidad, digamos, estos prejuicios
hacen que nosotros tengamos ideas distorsionadas sobre las cosas. Por lo tanto, en el proceso de purificación lo que tenemos que hacer es desprendernos de todos estos pensamientos y básicamente de nuestra voluntad de querer, dice Schopenhauer. ¿Qué es lo que nos hace infelices? Que nosotros queremos cosas. Una cosa muy loca. ¿Por qué nos volvemos infelices? Porque tenemos una gran voluntad de querer. Nuestra voluntad aspira a muchas cosas, queremos muchas cosas. Entonces, claro, como siempre, digamos, nuestros deseos son infinitos, pero los bienes a que tenemos posibilidades de acceder son siempre finitos, se produce ahí una ruptura. Todo el mundo aspira, desea y quiere todo para sí y para los demás, pero por otro lado se encuentra rápidamente en el camino que los bienes que tiene o que los medios que tiene son siempre limitados, ¿no? Entonces, siguiendo a Schopenhauer, lo que nos hace infelices no son las cosas, no son los hechos, sino las ideas con las cuales pensamos las cosas y los hechos. Y básicamente nuestra voluntad de querer. Por eso este libro se llama Voluntad y Representación. ¿Por qué? Porque nosotros queremos todo. Y, digamos, si hay algo ya en la sociedad que vivía Schopenhauer, mucho más ahora, lo que se nos hace es, se nos enseña a querer cosas o a querer personas. Queremos todo y lo queremos ya. Antes te tardaba toda una vida para alcanzar. Ahora tiene que ser ya o ayer. No nos hace felices si no lo tenemos ya o ayer. Y por otro lado, eso que ya es y que tiene una vida efímera, una obsolescencia programada, rápidamente se cae, necesita de otra y de otra y de otra. Entonces, ¿qué pasa? Desearíamos, mira cuando me compro una bicicleta, ¿sabe qué? Voy a ser Gardel cuando me compro una bicicleta y si me compro eso es lo de la marca esa linda. Después de comprar la bicicleta, andaba una semana y lo veo un negro que pasa, no sé, en un camión, una Escaña, pone una Escaña, che, qué lindo sería andar en la Escaña, eso lo ve todo de arriba, y tener la Escaña, andar una semana, 15 días, y decir, che, ¿y por qué? Y el yate, qué lindo el yate, qué lindo el yate. Y vos decís, bueno, a alguno que tuvo todas esas cosas se le pasa, y no, lo que vemos que no se te pasa, al contrario, se agiganta cada vez más, y te volvés cada vez más insatisfecho. Hay algunos estudios, por ejemplo, sobre las cirugías corporales, un estudio de la Sociedad Psicoanalítica Norteamericana, que bueno, hace todos unos estudios en las personas, tanto varones como mujeres, que se hacen cirugías estéticas. Y básicamente lo que descubren, lo que sucede en la psicología de la persona, que se hace que lejos, posterior a la cirugía, que las personas logran una mayor aceptación de su cuerpo, lo que produce se sienten más frustradas con su cuerpo, algo que parece un contrasentido, porque decir, bueno, yo tengo una napia así, que sea una jeta así, no sé, vos te pones una napillita así, respingadito, te haces, no sé, una cara, bueno, vos decís, bueno, después te mirás al espejo y decís, estoy divinísimo, que yo estoy mucho, uno, hacia el sentido común, dice, bueno, después de pagar toda la plata esa, al menos por la plata que te gastas y demás, decir, tengo que lograr obtener una mejor aceptación de mí mismo. Y la realidad es que muestra el estudio es que no. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a hacer andar la maquinaria del querer, dirá Schopenhauer, estoy centrándome en Schopenhauer, no es que diga yo soy schopenhaueriano ni nada por el estilo, digo, uno piensa con los autores y los lleva a los extremos el pensamiento, digamos, a ver qué es lo que pasaría. Entonces uno dice, bueno, si esto fuera así, si Schopenhauer tuviera razón, estuviera acá, lo que causa nuestra infelicidad, o mejor dicho, nuestra insatisfacción muchas veces sobre el modo de vivir, es esto, que deseamos muchas cosas y queremos, y queremos, y queremos. Y somos una máquina de querer, tenemos una voluntad de querer que no se termina. Entonces diría Schopenhauer, bueno, en este sentido, en la cuestión ética,
Si vos querés alcanzar una mayor satisfacción en tu vida, tenés que empezar a renunciar y a soltar. ¿Viste que esta palabra que dice, bueno, hay que aprender a soltar, ¿no? Aprender a soltar. Está bien, algunos críticos contra esta filosofía le dicen, che, no solamente hay que aprender a soltar, sino que hay que aprender a sostener, ¿no? Porque en nuestra cultura parece que ante el menor obstáculo soltás, ¿viste? Soltás. Entonces, soltás todo y no te pegás a nada, pero tampoco sostenés nada, ¿no? No sostenés personas a tu lado, no sostenés proceso, entonces vas en un diletantismo, hoy día estás para allá, mañana vas para allá, pasado vas para allá, y bueno, en realidad sí, soltás, pero tampoco sostenés. Y si no sostenés, no te queda nada. Sos como un fantasma. Bueno, críticas, por supuesto, a esta idea de soltar. En Schopenhauer se ve que todavía que no tenía esta idea, dice, bueno, llegado este momento, un tipo que tenía mucho contenido en la cabeza, porque un tipo inteligentísimo, es apasionante, se ve que llegó un momento, el tipo dice, che, mira, acá me parece que encontré la clave, La clave está en empezar a abandonar esta voluntad de querer y, por decir así, las cosas se van a ir dando. Esta otra palabra, las cosas se van a ir dando. Vos no tenés que soltar, tenés que esperar y las cosas se van a ir dando. Bueno, esto en el plano ético. En el plano antropológico, dirá, ¿por qué solamente lo que existe son las ideas? Dirá en el monismo idealismo de Schopenhauer. Porque en realidad yo pienso, ¿no? A ver, yo digo, bueno, yo estoy mirando mi mano. Yo digo, bueno, toco mi mano. O sea, yo me puedo dar cuenta que mi mano es material, ¿no? ¿Por qué? Si yo le pregunto a usted, bueno, ¿cómo se darían cuenta de la existencia de algo material? Y yo digo, bueno, mira, me toco mi mano y descubro que mi mano es concreta, es materia. Acá hay mucho músculo, si toco acá, ¿no? Mucho hueso, mucho trabajo, mucho bíceps. ¿Por qué? Porque es material, acá hay mucho calcio, mucho potasio en los músculos. Bueno, dirá Schopenhauer, está bien, pero fíjate que vos en realidad cuando tocas con una mano tu otra mano, en realidad esta percepción o esta conciencia de tocar con una mano a la otra mano, en realidad está procesada por el cerebro. Pero al cerebro vos no te llevas la mano. El ojo que mira no lleva la mano al cerebro, sino que el ojo hace, a partir de la reflexión de la luz, se transforma en impulsos eléctricos en la retina, en el neuroto, son decodificados por el cerebro, construyen una imagen, o sea, no entra, primero que no entra en la mano, segundo que no entra la imagen como si fuera una cámara, sino que el cerebro construye o compone una imagen de lo que es esto. Los nervios sensitivos que tengo en la mano me informan que a partir del órgano más extenso del cuerpo humano, que es la piel, que es el órgano más extenso, informan que yo he hecho contacto, y los receptores le mandan al cerebro a la zona específica que algo ha hecho contacto. Y si yo me miro acá, es posible que lo que haya hecho contacto es mi propio dedo, o sea, la propia superficie de mi piel con otra parte de la superficie de mi piel. Ahora, esto no ingresa al cerebro, sino que el cerebro transforma los impulsos eléctricos en contenidos de conciencia. Dice, yo mismo me estoy tocando y yo en realidad estoy demostrando que mi mano es material, pero en realidad no estoy demostrando nada. Lo que está apareciendo es que yo he construido una idea de una mano que toca a la otra mano. Por eso, dirá Schopenhauer, a lo único que podemos alcanzar es a conocer las ideas, o mejor dicho, la representación que una persona hace sobre su cuerpo o sobre el mundo. Nunca sabemos cómo es el mundo en sí porque no lo podemos meter al mundo en nuestra cabeza. Cuando yo veo un árbol, digo, ese árbol es así. Y bueno, no sabés cómo es ese árbol, dice Schopenhauer. Lo único que sabés es la idea que vos te hiciste sobre ese árbol. Por eso, extendiendo este proceso, dirá, digamos, Schopenhauer, en realidad, en la condición humana, todo es representación y todo es voluntad. Porque además,
el concepto de voluntad, si bien Schopenhauer estudió mucho a Aristóteles en esta diferenciación entre las potencias intelectivas, que estaba la inteligencia y la voluntad, para Schopenhauer la voluntad es ese impulso vital, es ese impulso vital que nos hace movernos en tal dirección. O sea, lo que tenemos es inteligencia, representación y voluntad como este impulso. Yo ahora estoy moviendo las manos, se me abren los ojos, agarro, mis manos bailan como si fuera un ballet. ¿Por qué? Porque hay un algo, no sé, no tengo ni la más pálida idea, que es la voluntad que opera en mí, que no es creada por mí, pero está ahí en mí, no sé por qué, el mundo 1, el mundo 2, mundo 3, hace que yo salga, pero en realidad a lo único que puedo tener conciencia es descubrir que hoy mi voluntad está en alza. Y hoy yo puedo ver unas camaritas, algunos nombres ahí, y me imagino, me hago una compostura del lugar que tengo estudiantes que están escuchando, que tengo estudiantes que no están entendiendo un cuaderno, que tengo estudiantes que están diciendo ¿cuándo va a terminar? O que tengo estudiantes que dicen ¿cómo vamos a hacer rendir el segundo parcial? Todo eso es la compostura que uno se hace. Así que ustedes son los que tienen que sacarme de ese atolladero. Bien. Correcto, decía la Susi. Bueno. Acá lo tenemos Schopenhauer. Un niño realmente de pecho este Schopenhauer. Bueno, tenemos las críticas al reduccionismo idealista, posibles implicancias para las prácticas motrices y deportivas. Y aquí tenemos la... ¡Oh, mira qué chancho, qué obsceno! Mira esas figuras que han puesto. Bueno, tenemos la respuesta de la unidad psicosomática, el antecedente judeo-cristiano sobre esta diferenciación entre el cuerpo, la carne, el alma y el espíritu. Fundamentalmente estos términos aparecen en la filosofía y en la teología judeocristiana. Y después tenemos también el antecedente griego, particularmente en Aristóteles con la teoría hilemórfica o de las causas. Y acá tenemos algunas otras perspectivas mucho más modernas, salidas por supuesto del campo de la psicología, con este paradigma de la solidaridad del cuerpo en Ingarden, que también es muy sencilla, y digamos, lo que muestra son procesos de solidaridad serían entre el mundo 1 y el mundo 2, hablando en cuestión popperiana, digamos. Y tenemos, por último, el concepto de unidad psicosomática en Merleau-Ponty, que es un fenomenólogo, y que, bueno, es también la que aparece un poco más desarrollada, que es en general lo que aparecen actualmente en muchos de los textos pedagógicos y demás, este concepto de unidad psicosomática, que no es tan sencillo a veces también explicarlo. Para algunos parece una renovación del dualismo con algunas variantes. Bueno, digamos, ha tenido también muchas críticas, y esta idea de integración o de unidad básicamente es puesta en duda también por muchísimos otros pensadores en la actualidad, en donde muestran básicamente que esta idea de unidad no es tal, y que en parte en el cuerpo humano también hay, digamos, realidades caóticas no tan unitarias. Bien, ¿qué aparece con Merleau-Ponty? Voy a retomar acá un pequeño párrafo. El cuerpo es el vehículo del ser en el mundo, y poseer un cuerpo es para un viviente conectarse con un medio definido, confundirse con ciertos proyectos y comprometerse continuamente con ellos. El cuerpo y la relación especial que éste tiene con el mundo es lo que posibilita, lo que nos da acceso primario a la realidad. Bueno, acá aparece, por supuesto, Merleau-Ponty conectado directamente con las teorías de Heidegger, que en realidad es un filósofo impresionante, alemán, Heidegger, que, bueno,
para él la realidad humana es el ser ahí, ¿no? Es este ser que está ahí, y que de alguna manera el cuerpo sería como esta posibilidad, no solamente soporte, no solamente envase, no solamente estructura, sino que de alguna manera el cuerpo es lo que nos permite conectar con el adentro y con el afuera. Y este cuerpo se confunde con los proyectos que sería con el mundo 3. Se va confundiendo, se va de alguna manera mimetizando con eso que va saliendo, hasta tal modo que cuando alguien ve alguna idea nuestra, nos identifica que salió de nosotros. Leo acá esta parte también de Merleau-Ponty: el organismo debe ser comprendido como una estructura antes que como la suma de sus partes en conjunto. Lo que buscamos en la idea de vida no es la piedra basal de un edificio, sino el edificio mismo, en el que fenómenos parciales, en principio insignificantes, aparecen como ligados en un conjunto unificado, ordenado, relativamente constante de su estructura. A ver, acá no. Bueno, entonces, el cuerpo como modo de ser y estar en el mundo. Acá seguimos básicamente esta idea que después la retoma también, o sea, es una idea que, les repito, aparece claramente definida en este autor que se llama Heidegger, y que, por supuesto, forma parte en general de los textos actuales. Yo no soy el autor de mi cuerpo, no he decidido nacer, y una vez nacido, yo mismo broto a través de mi cuerpo. Haga lo que haga, y no obstante este cuerpo no es un accidente o hecho que sufro. Puedo encontrar en él gozo y satisfacción, o encontrar en él un recurso contra mí mismo, como sucede en una decisión que me compromete. Me mira y me miro. Me siento, siento y me sienten. Este es mi cuerpo, yo soy mi cuerpo. Por supuesto, Merleau-Ponty básicamente trabaja mucho también y ha retomado muchas de las ideas de otro pensador que se llama Gabriel Marcel. A ver si voy a encontrar. Bueno, y aparece también acá la idea de expresión, y también la implicación del cuerpo en la actividad psicosomática, el conocimiento corporal en Jean-Paul Sartre, qué es lo que implica el conocimiento corporal. Fíjense, interesante la frase de Jean-Paul Sartre, que ya le he comentado en alguna otra clase algo del autor: nuestro cuerpo tiene como característica particular el ser especialmente conocido por otro. Lo que yo conozco es el cuerpo de los otros, y lo esencial que sé de mi cuerpo viene del modo como lo ven los demás. Bueno, me quería detener acá un poco. Bueno, sí, acá también esta frase dice más o menos igual, pero voy a tomar que es un poquito más cortita. En la perspectiva psicosomática, recuerden lo que veníamos diciendo sobre la importancia de mirar y ser mirados, ¿no? Y acá, voy a terminar. Ven que falta un poquitito, ya está el papel de la percepción. Acá ya termina y vienen frases complementarias y algún tipo de actividad. ¿En qué se diferencia el cerebro de un ordenador? Cuerpo superfluo. Bueno, son todos textos que yo incorporé ahí, básicamente en esta parte. Vamos a leer acá. Entonces, el conocimiento de nuestro cuerpo tiene como característica particular el ser esencialmente conocido por otro. Lo que yo conozco es el cuerpo de los otros, y lo esencial que sé de mi cuerpo viene del modo como lo ven los demás. Bien. Vamos a... Bárbaro, ya salí. Perfecto. Bueno.
¿Por qué quiero terminar con esto y quiero decir algunas palabritas sobre Merleau-Ponty, que tiene que ver básicamente sobre la condición humana y en un ejemplo que normalmente suelo dar sobre esta unión psicosomática? Hay en determinados momentos en que el cuerpo, de algún modo, nuestro cuerpo y nuestra mente están tan íntimamente unidos en determinados productos verdaderamente humanos. Si ustedes piensen, no sé si alguna vez les habrá pasado, a mí me ha pasado, no muchas veces, sino poquísimas veces. Por ejemplo, recuerdo una vez corriendo y una vez pasando vallas en una competencia, que yo sentí que prácticamente mi cuerpo era la proyección de mi mente. No lo sentía, ¿no? ¿Qué pasó? No sé. Pero lo cierto fue que en ese torneo yo salí y pasé esas vallas y no recuerdo, o sea, lo recuerdo como un momento mágico, único, un aura tremendo, en el cual yo sentía que mi cuerpo era como la proyección, la continuidad de mi mente. A donde yo quería poner la pierna de ataque, de recobro, pasar, era lo que sucedía, ¿no? En el cual el grado de unidad sustancial del cuerpo, del alma, de la mente, de todo, era de tal forma que se genera un momento único y verdaderamente humano en que todo está íntimamente unido. Esta unidad es básicamente apreciable, perceptible, y es una experiencia tan luminosa que no se puede olvidar jamás. Experiencia similar, que cita el caso de Merleau-Ponty, es, por ejemplo, el de un músico, el de un pianista. Nosotros vemos por ahí experiencias de un pianista que comienza a tocar y lo vemos que cierra los ojos y las manos no sabe para dónde le va y la cabeza no sabe a dónde está. Y el pianista, por decir así, se copa tocando y comienza a crear, y vos decís, ¿qué le está pasando a este tipo? Y lo que le está pasando es que su cuerpo, sus manos, su mente y todo eso está de tal forma unido, que es imposible distinguir el cuerpo, el organismo y la mente. Bueno, Merleau-Ponty dice, cuando plantea fenomenológicamente su teoría de la unión sustancial, la hace o la realiza a partir de esos momentos. Estos momentos que son mínimos, que son momentos hacia los que uno tiene que tender, ¿no? Y también advierte que hay otros momentos que parecería que nuestro cuerpo es una mochila, y ahí aparece el dualismo, que estamos enfermos, que queremos hacer la letrita como queremos y no nos sale, que queremos sacar una idea en la computadora y no sale una idea ni por puta, que bueno, queremos hacer esto y no sale nada. Entonces uno dice, o que querés caminar más rápido y no podés, o que querés saltar y no, bueno. Pero uno siente también en la experiencia subjetiva que uno lo quiere hacer porque tiene la experiencia que lo puede hacer. Entonces, no, digamos, esta realidad de descubrir que a veces esta unión psicosomática se debilita y otras veces apetece cada vez más a estar íntimamente unido hasta tal punto de que nuestro cuerpo se convierta prácticamente en la proyección de nuestra mente o de nuestras ideas. Esto es básicamente el fundamento de la perspectiva de unión psicosomática de Merleau-Ponty. Bueno,